La paradoja de la compra, el ultraje de Londres y las dictaduras democráticas. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de hoy, lunes 8 de junio de 2026. Hoy abrimos un expediente forense transcontinental absoluto para desmantelar la hipocresía de la Matrix en tres frentes simultáneos. Operamos bajo nuestro estricto protocolo de blindaje, cero ruidos de terceros, pasando el bisturí clínico directamente a las portadas y datos indexados en la pantalla. Viajamos a los despachos de Londres, donde el grupo E3 pretende camuflar el colapso demográfico de Kiev, redactando un ultimátum de capitulación para ganar tiempo. Mientras en el subsuelo de Moscú, la élite compradora entra en pánico y utiliza a los emisarios como Roman Abramovich en misiones secretas para intentar vender la geografía real a cambio de recuperar sus yates confiscados y sus cuentas en la Costa Azul. Luego cruzamos de inmediato a nuestra querida América para desnudas la autopsia electoral en Perú, donde un empate técnico de infarto congela las urnas y condena a Lima a un limbo institucional que se estira hasta mediados de julio. Un espejo retrovisor donde la tripulación de Colombia debe mirarse con urgencia ante la inminente pérdida de fe a su propio sistema electoral o gubernamental. Y finalmente ejecutamos un asalto de contrainteligencia pura en el Cáucaso Meridional. Vamos a reventar el prompter de la simulación occidental en Armenia, demostrando con la física cruda de los hechos cómo los laboratorios de opinión de la OTAN gritan interferencia rusa mientras brindan y financian un fraude épico y una purga dictatorial real ejecutada por el gobierno títere de Nicole Pashinyan, quien mete presa a la oposición y arrodilla a la soberanía del territorio ante la denominada Ruta Trump, a cambio de la chequera de Bruselas. Así que carguemos nuestros cargadores de realismo descarnado porque abrimos fuego continuo. Expediente. El ultimátum de Londres y la trampa del grupo E3. Esa ilusión de la paz justa. Amigos, observen la telemetría de cota alta en sus pantallas. Tripulación soberana de que hablan Geo. El pasado 7 de junio, el día de ayer, se ejecutó una reunión confidencial en los despachos de Londres, donde los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, arrastrando al prompter de Kiev, redactaron un documento de 5 puntos denominado Condiciones para una paz justa. La Matrix mediática intenta vender esta cumbre del Grupo 3 como un avance diplomático idílico, buscando instalar la ilusión de que Occidente aún dicta los términos globales desde sus oficinas. La realidad material, lo que este texto desclasa no es una propuesta de negociación. Es un ultimátum dictado por el pánico material a perder el frente. Exigen un cese de hostilidades, congelar la línea actual, desplegar tropas de la OTAN bajo el membrete de fuerzas multinacionales, confiscar las reservas rusas bajo el pretexto fiduciario de reparaciones y dar carta blanca a la alianza en Europa Oriental. Aquí el análisis del experto Andrei Bezrukov de la Universidad de MGIMO desnuda el cálculo frío. Occidente sabe que la geografía militar de Ucrania está colapsada por la demografía y busca congelar el terreno búnker a búnker para ganar tiempo y evitar el umbral nuclear. Análisis. A ver, destripemos la contrainteligencia de esta filtración de Londres. El embutido de la traición y los yates de la élite. Fíjense en la monstruosa confirmación que arroja el título del expediente. La Matrix utiliza a oligarcas de la vieja era fiduciaria como Roman Abramovich
como transceptores secretos para transmitir advertencias al búnker de Moscú, mejor dicho, al Kremlin. El objetivo real, intentar convencer a ciertos sectores de la élite de que entreguen el control de frente material de batalla a cambio de recuperar sus yates confiscados y sus cuentas de oficina en la Costa Azul. Es el choque directo entre el antiidealismo radical de los soberanos que defienden la geografía real y los intereses financieros de quienes extrañan la ilusión fiduciaria de Occidente. Ahora bien, solo una observación. Roman Abramovich. Abramovich. Es que suena con eco así. mm, Muy a lo, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Qué raro que figuras como estas estén involucradas en todo este meollo de querer hacer una paz vergonzosa para Rusia. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Así que este es el choque directo entre el anti-idealismo radical de lo que de los soberanos defienden la geografía real y los intereses financieros de quienes extrañan la ilusión del Occidente. La autopsia demográfica de Kiev. Miren los duros datos que el experto Vadim Maslikov pone sobre la mesa y que el prompter de televisión intenta ocultar. Ucrania ha quemado sus recursos humanos. Las Fuerzas Armadas ucranianas pierden un promedio fáctico de 600,000 soldados anualmente, con bajas acumuladas que superan ya los 2,5 millones, sumando una sangría demográfica de 9 millones de emigrados. Kiev está materialmente acabada. Por cierto, todos estos números para mí son nuevos, por eso los expongo. Por eso, este ultimátum de Londres no es un acto de fuerza. Como podemos ver, es la desesperación de unos directores de oficina que ven cómo la ventaja temporal de sus drones se diluye ante la artillería real pesada y la terca física del avance ruso desde Kharkov hasta Kherson. La sentencia de muerte a las treguas de papel. Ahora bien, recuérdense o fíjense en la respuesta clínica de Vladimir Putin en el SPF, destruyendo el abrebocas publicitario de la OTAN. ¿Se recuerdan? Hicimos un video de esto que se convirtió un poco controversial, incluso me quisieron cancelar. Al recordar el fraude de los acuerdos de Minsk y la capitulación histórica de Brest-Litovsk en 1918, el Kremlin decreta que unirse con Occidente es pasar de un vacío a otro vacío. Rusia rompe el libreto de la trampa. Putin le aclara a las cancillerías europeas que no habrá cese de hostilidades para iniciar diálogos, que las pausas solo sirven para que el enemigo se reasiente y que la orden a los batallones en el barro sigue siendo inmutable. Acuérdense de esa expresión. A trabajar, hermanos, que según me conversaba con ciertos amigos rusos que tengo, me dicen que es una expresión muy popular en Rusia. ¿Mm? Trabajar, hermanos. Los objetivos de la operación Vía Especial no se negocian en los escritorios de Londres. Y bien, mientras el grupo E3 en Londres redacta ultimátums de oficina, en el subsuelo de la Federación Rusa, los operadores financieros y los nostálgicos de Davos, pues intentan sabotear la terca física de la victoria militar. La misión secreta de Roman Abramovich a Kiev no es diplomacia, amigos. Es pánico corporativo para salvar los yates de la Costa Azul y los activos de papel frente al avance real de los batallones en el terreno. ¿Sí? Así que con esto abramos el expediente La Quinta Columna de Davos y el negocio de la traición en Moscú. A ver, la ilusión de la mediación. Salen a luz los detalles de la misión secreta del magnate de Roma Abramovich en Kiev.
La Matrix mediática y los voceros de oficina intentan empaquetar estos movimientos bajo la narrativa idílica de los esfuerzos de mediación, ¿sí? Y los canales de paz alternativos, qué palabras tan fuertes y poéticas, ¿no? Esfuerzos de mediación y canales de paz alternativos. Vaya, vaya. Buscando pintar a estos actores como puentes humanitarios que operan para evitar una escalada mayor en el este de Europa. Pasemos a la realidad material desclasada. Ahora bien, como siempre, últimamente decimos por acá, pasemos el bisturí forense al subsuelo de los datos crudos. Lo que este expediente confiesa es una operación de pánico fiduciario ejecutada por la denominada élite compradora rusa. El texto desclasa la radiografía de los tres vectores que presionan entre bastidores por una paz vergonzosa. Primero, los especuladores financieros y exportadores de materias primas con activos congelados y cuentas desconectadas de SWIFT. Segundo, la vieja guardia política nostálgica de los cócteles de Londres y el foro de Davos. Y tercero, poner atención, y tercero, los burócratas de oficina que exigen la estabilidad a cualquier precio, financiando en la sombra a expertos y medios para desviar la línea dura del Estado. Así pues que destripemos la contrainteligencia detrás de este intento de sabotaje interno con nuestro típico método de búnker. La quiebra de la ilusión compradora. Fíjense en la hipocresía de estas élites de oficina. ¿Mm? Por ahí, como me dicen en comentarios, élites de oficina y quizás slash sionistas, ¿verdad? Para estos operadores, la geografía real de la Federación Rusa nunca fue su patria. Fue simplemente una fuente fiduciaria de extracción de recursos para financiar sus mansiones en Londres y enviar a sus hijos a la Sorbona. Ahora que la terca física de las sanciones de la OTAN y la desconexión del SWIFT ha pulverizado su estilo de vida, entran en pánico. Están dispuestos a empujar a Rusia a firmar una capitulación bajo el membrete de paz justa, con tal de que Bruselas le devuelva sus juguetes financieros. Pero olvidan la regla forense inmutable. Occidente nunca perdona la debilidad. Cada concesión de papel es leída en el Pentágono como una invitación para exigir la desintegración total. Pero el dinero ciega a la gente, ¿verdad? Las líneas rojas del mundo ruso. Miren el peligro estratégico que desclasa el documento. El ultimátum de Londres exige congelar el frente e introducir tropas de la OTAN bajo el disfraz de fuerzas multinacionales. El análisis es implacable, amigos. Esto destruye la soberanía real. Permitir bases de la alianza en suelo ucraniano coloca a las principales ciudades rusas en un punto de mira de misiles de alcance medio. Por eso el búnker del Kremlin ha entendido que la desnazificación y la desmilitarización no son eslóganes de prompter, son objetivos materiales que exigen el desarme completo del ejército de Kiev bajo control internacional, no con ejércitos de la OTAN. Detenerse ahora en la línea actual no es paz, solo es un aplazamiento de la guerra en condiciones desfavorables. El veredicto del SPF 2026 y el fin de los traidores. Ahora, ojo a la pauta doctrinal que Vladimir Putin fijó en el foro de San Petersburgo. Al decretar que los acuerdos de papel con Occidente son pasar de un vacío a otro vacío, el mando ruso le retira el suelo fiduciario a la quinta columna. El mensaje para los oligarcas que sueñan con volver al libre comercio de Davos es lapidaria. En la nueva arquitectura geopolítica no hay una tercera opción. Es más, creo que con esta razón y con este objetivo, Vladimir Putin expuso a este amigo corporativo de la élite rusa que fue llamado a Kiev y quería ir con credenciales oficiales, a lo que Putin le dijo: yo no te detengo, no soy quien para detenerte, pero con credenciales oficiales de Rusia no vas. Para eso está Lavrov.
¿Mm? Para eso está Ushakov. No, vos vas, metete ahí, observa, aprende lo que sea, pero visita oficial de Rusia, niet. ¿Mm? Es un mensaje a la quinta columna. ¿Y cómo? Y el desenlace de esta visita, ¿no? Que después hubo este ataque donde 21 chavales fallecieron, ¿no? Y después ataques a trenes y ataques a otros niños, las burlas a la calle de Los Ángeles. Putin lo llama y le dice, ¿y entonces? ¿Y ahora qué? Y el tío se quedó, no sé qué decirte. Exacto, no saben qué decir. Solo les preocupa su plata. O se está con la física del terreno, respaldando al ejército con el mandato que trabajen hermanos, o se apera como un traidor al servicio de teleprompter extranjero. Cualquier intento de revivir los fantasmas de Minsk será reprimido como traición material. Les recuerdo que por esto intentaron censurar y restringir nuestro alcance en la red porque desnudamos que las guerras reales se ganan destruyendo la infraestructura del enemigo en el barro y purgando a los burócratas de escritorio en el subsuelo. Pero la autopsia de esta traición corporativa ya está indexada en las pantallas. Putin la expuso en SPF y ahora Abramovich aparece en las pantallas. Bien, amigos, ahora abramos un nuevo expediente, otro expediente, y este expediente le hemos puesto el nombre de El Limbo de Lima, el retrovisor colombiano y la autopsia electoral en Perú. Empecemos con la ilusión de la matrícula rápida. La revista norteamericana America's Quarterly desglosa una actualización sísmica sobre el balotaje presidencial en Perú. Dice que los laboratorios de opinión de la Matrix intentaban instalar en el prompter la ilusión de un resultado inmediato y un triunfo ideológico limpio para consumo rápido de la prensa. Sin embargo, la terca física de las urnas ha congelado los despachos de Lima con un escenario que ya ha vuelto crónico o que se ha vuelto crónico desde el 2016. Un empate técnico absoluto que sumerge a la nación en la incertidumbre material. Así que nos encontramos con la realidad material desclasada. Pasemos del bisturí clínico a los datos que la propia ONPE se ve obligada a plasmar con más del 92% escrutado. Keiko Fujimori marca una ventaja marginal del 50.1% frente a un 49.8% de Roberto Sánchez. Les anticipo, no sé a esta hora cuál sea realmente los resultados porque esto va cambiando. Así pues, una diferencia fáctica de apenas fracciones de punto. Pero fíjense en la confesión matemática que destruye el relato. El 70% de la población votó por otras opciones en la primera vuelta. Así que no hay fervor político. Lo que hay es un pánico generalizado hacia ambos candidatos, catalogados como el menor de los males. La autoridad electoral ya ha notificado que el conteo completo no estará certificado sino hasta a mediados de julio, dejando al país en un limbo, yo diría, institucional de semanas. Así pues que destripemos la contrainteligencia de este escenario andino y su impacto directo en el vecindario con el método de nuestro búnker, ¿no? El limbo hasta julio y el libreto del caos. Amigos, fíjense en la gravedad de lo que confirma America's Quarterly y hoy lo escuchaba también en Democracy Now! Tenían a dos interlocutores ahí hablando de este tema. Y es que los resultados oficiales se dilaten hasta mediados de julio significa que Perú pasará semanas bajo un bombardeo de impugnaciones, acusaciones de irregularidades y una tensión civil inflamada en el terreno real.
Es que pongan atención, gane quien gane, por un solo voto de diferencia, el perdedor impugnará el resultado, abriendo un nuevo ciclo de obstructismo parlamentario e intentos de vacancia en un nuevo Congreso bicameral. Es la autopsia en vivo de una democracia de papel que condena al país a 5 años más de parálisis estructural. ¿Se han puesto a pensar en esto? Colombia, en el espejo del descontento, ¿no? Y aquí está la advertencia clínica para el búnker de Bogotá. Colombia es la siguiente en la línea de fuego en su propio balotaje presidencial. La tripulación colombiana tiene que mirar con lupa el desastre peruano. Mientras la derecha de Fujimori resiste en Lima ante el avance de nuevas corrientes, en Colombia el auge de la mano dura no nace de una conversión doctrinaria romántica, sino del colapso material de los relatos oficiales de paz, que han dejado el terreno bajo la violencia. Por ahí, es que no sé si a veces no me sé explicar bien o no me siguen en la conversación. Alguien por ahí me acusó de que eh, me basaba en información de The Guardian. No, expuse a The Guardian lo que estaban diciendo. Y lo hice bien claro. Esto lo dice The Guardian. Alguien que ni siquiera es colombiano, que no vive en Colombia, que está de lejitos afuera viendo lo que está sucediendo en Colombia. ¿Mm? Igual, yo no estoy en este momento en Colombia. No sé lo que está sucediendo en Colombia. Lo único que tengo es acceso a lecturas. Y les soy sincero, no voy a leer lecturas locales también porque pueden ser bias. Leo la observación. El peligro real es la pérdida de fe en el sistema electoral. Si la población, hastiada de elegir al menos malo, desploma los índices de la participación, el mandatario resultante carecerá de las espaldas políticas necesarias para gobernar en el terreno real. ¿Sí o no? El desmarque de Trump y el eje del Pacífico. Ojo al dato de contrainteligencia macroeconómica que desclasa el texto. La Matrix pretendía vender que Fujimori contaba con el respaldo automático de Washington. ¿Cuál es la realidad material? Donald Trump no otorgó su endoso en esta carrera, manteniendo una estricta neutralidad fiduciaria junto a su embajador Bernie Navarro. El búnker de la Casa Blanca entiende que la terca física de la geografía andina es inmutable. Y no lo dice solamente esta revista, también lo escuché, como les digo, escuchaba Democracy Now! Y tenían ahí a un politólogo peruano explicando esto. No se puede tachar de que hay influencia maga en Perú. No. El búnker de la Casa Blanca entiende perfectamente bien que la geografía andina es inmutable. Gane la derecha o la izquierda, ninguno puede permitirse romper con China, con su principal socio comercial, ni asfixiar la economía real. Gane quien gane. Perú está condenado a operar como un hub de negocios hacia el Pacífico por encima de los guiones de televisión. El tablero andino está dictando su veredicto en las portadas de su propia prensa. Así pues, amigos, que saquen sus conclusiones, compártanlas, principalmente amigos de Perú, que ustedes están allí, ustedes están viviendo esto con toda fuerza, ¿ya? Yo le tengo mucho cariño a Perú porque tuve el honor de trabajar con muchos peruanos que fueron realmente mis hermanos y espero que se encuentren bien y les deseo lo mejor para su país y para todas sus familias, de todo corazón. Pasemos al siguiente expediente y hablemos de la purga del Cáucaso y la ruta Trump en Armenia. Una historia completamente a lo que estamos viendo en Latinoamérica. La ilusión de la Matrix. Amigos, desplazamos nuestros sensores tácticos hacia la estrategia de la región del Cáucaso Meridional. El domingo pasado se eligieron los nuevos escaños del Parlamento en Armenia. El aparato mediático de Occidente intenta enmarcar este proceso bajo la gastada simulación de oficina de la defensa de la democracia contra una supuesta e inminente amenaza prorrusa.
repitiendo el mismo guión de manual que ya usaron en Hungría, Moldavia y Rumanía para justificar la injerencia de la OTAN y camuflar las maniobras del control fiduciario en la órbita euroasiática. La realidad material desclasada. La terca física de John Welt, diario alemán, pone al descubierto en el terreno real. El primer ministro Nicole Pashinyan está ejecutando una campaña electoral sumamente sucia para forzar su reelección, allanamientos en redacciones, encarcelamiento de periodistas, políticos, opositores y abogados. El texto alemán desclasa la decapitación absoluta del movimiento opositor Lucha Sagrada mediante la detención del líder Bagrat Castañán y el arresto del multimillonario Sambel Karapetyan. La prisión preventiva para el alcalde electo de Gyumri. La amenaza de nacionalización forzosa contra los activos de Gagik Sarukyan. Ya no hay discurso de derechos. Es una purga de cota alta para limpiar el espacio político. Así pues, de que destripemos el subsuelo de este expediente caucásico con el método de nuestro búnker. Y les digo una cosa, todo se trata de la venta de la soberanía y la ruta Trump. Fíjense en el verdadero botín material detrás de la simulación democrática de Pashinyan. El texto confiesa que el gobierno armenio ha entregado a Washington una participación del 74% en el corredor de transporte clave a lo largo de la frontera estratégica con Irán. La denominada Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales. No es un trato humanitario de oficina, es una arteria logística diseñada para conectar Azerbaiyán con Turquía a través de suelo armenio. Garantizar que los flujos de gas, petróleo y tierras raras de Asia Central se desvíen hacia Occidente. Al tiempo que se le clava una cuña geopolítica a Teherán y Moscú, ¿verdad? El propio Donald Trump lo ha dejado grabado con total frialdad clínica al otorgarle su apoyo total e incondicional para la reelección a Pashinyan. El objetivo real es que las grandes corporaciones energéticas estadounidenses controlen el subsuelo del Cáucaso. La pinza de Washington y la Unión Europea. Miren cómo opera la Matrix de manera coordinada, búnker a búnker. Primero viaja el vicepresidente J.D. Vance para firmar acuerdos destinados a reducir la influencia de la corporación estatal rusa Rosatom. Luego llega el secretario de Estado Marco Rubio para amarrar el memorándum de materias primas críticas y finalmente la Unión Europea monta una cumbre express en Ereván inyectando 50 millones de euros de emergencia bajo el pretexto de combatir amenazas híbridas. Lo que las cancillerías occidentales llaman asistencia. Es en realidad un pago fiduciario para que Pashinyan elimine la constitución y la declaración de independencia y consume la entrega territorial de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, tal como lo exige Bakú para firmar los papeles de oficina. Esto nos lleva a la sumisión neoliberal contra la quiebra material. Observen la radiografía económica que desglosa el artículo alemán. Pashinyan impuso un impuesto único neoliberal del 20% que equipara a ricos y pobres, manteniendo al salario mínimo congelado en unos miserables 170 euros mensuales frente a un aumento drástico en el costo de la vida. Tras 8 años en el poder, la pobreza generalizada sigue intacta en el terreno real, obligando al gobierno a denigrar públicamente a los refugiados armenios de Karabaj, calificándolos de desertores ingratos para desviar el descontento de la clase media y el sector juvenil indeciso. Con todo esto, ¿quién quiere a este tipejo? Pero ganó, ganó. Las revoluciones de papel solo entregan sumisión económica y pérdida de territorio, amigos, ¿de qué hablan, Geo? ¿Mm?
Así que esto ya no es la sucia campaña preventiva que analizábamos en estos papeles de John Welt. Así pues, amigos, que esto nos lleva al robo épico en Yerevan, la segura de la CEI y el dilema del Kremlin. ¿Mm? Esa ilusión del escrutinio seguro. Amigos, alerta máxima en la telemetría global, tripulación soberana de que hablan Geo. Saltaron los fusibles en el Cáucaso Meridional. Nicolás Pashinyan, dije Pashinyan, es Pashinyan, y su partido Contrato Civil acaban de autoproclamarse ganadores absolutos de las elecciones parlamentarias en Armenia para formar un gobierno en solitario. Por supuesto que la matrix mediática occidental se apresura a leer los guiones de oficina celebrando la jornada como un triunfo de la institucionalidad democrática, mientras intenta sepultar en el subsuelo el pronte de un fraude de proporciones épicas diseñado búnker a búnker desde los laboratorios de Washington y Bruselas. La realidad material desclasada. Pasemos el bisturí forense a la terca física de los números que Tsargrad pone al descubierto. El esquema de la falsificación fue ejecutado con precisión clínica. Primero, contaron exclusivamente los colegios considerados seguros para inflar el relato inicial. Segundo, cuando el procesamiento real llegó al 68%, el apoyo del partido gobernante cayó por debajo del 50% en caída libre. La Comisión Electoral Central suspendió el recuento 2 veces durante la noche. El bloguero Yuri Podoliaka lo desclasa desde el terreno. Es el calco exacto de los manuales de Maidán ucraniano. Congelaron los sistemas hasta que el algoritmo fiduciario arrojó el milimétrico 49.81%, otorgándole a Pashinyan la mayoría absoluta mediante el secuestro de los escaños de las minorías nacionales. Un robo a todas luces. Así pues, amigos, que destripemos la contrainteligencia detrás de esta decapitación soberana en el Cáucaso. La Ucrania en miniatura y las 4 preguntas. Fíjense en la radiografía clínica que nos arroja este expediente. Pashinyan, financiado por Soros y bendecido por el pronte de Donald Trump a través de la ruta Trump, ha consumado la usurpación. 1/3 de la población le da el control total del Estado, excluyendo a los 2/3 de la oposición real. Las preguntas en el subsuelo son demoledoras. ¿Se atreverá la oposición a insistir en la victoria en las calles y abandonará la lucha? Pashinyan está transformando a Armenia en una Ucrania en miniatura, un futuro campo de batalla material desprovisto del paraguas de seguridad ruso, atrapado en una pinza geopolítica entre la terca física militar de Turquía y Azerbaiyán. ¿Sí? El chantaje fiduciario a la economía rusa. Miren el cinismo macroeconómico que confiesa el texto. Tras robarse las urnas, Pashinyan anuncia que continuará su acercamiento a la Unión Europea, pero bajo una paradoja absurda. Pretende que sea Rusia y los miembros de la UEA quienes financien la transición de Armenia hacia Occidente mediante subsidios energéticos. Qué descaro, ¿eh? Es el clásico comportamiento de los líderes a sueldo de la Matrix, ¿no? Como Maia Sandu en Moldavia. Utilizan la membresía de la OTSC y los lazos económicos como un mecanismo de chantaje de búnker a búnker. Amenazan con la expulsión o el congelamiento institucional para forzar a Moscú a competir económicamente contra la chequera de Bruselas, sabiendo que las economías de oficina occidentales siempre tienen más papel fiduciario para gastar en la corrupción política. Sí, la gran capitulación diplomática del Kremlin. Y aquí está el mazo forense de nuestra tripulación, amigos.
Ojo al error de cota alta que cometen los burócratas de oficina en Moscú. Mientras el subsuelo de Armenia se desangra, el jefe de la misión observadora de la CEI, Nurlan Seitimov, se apresura a declarar que las elecciones fueron competitivas, abiertas y constitucionales. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convalida esta simulación por cuidar intereses comerciales cortoplacistas de un pequeño grupo de presión, estará liquidando físicamente a la oposición prorrusa en el terreno. Dejarán a los dos tercios del país sin suelo político, permitiendo que Occidente consuma el robo sin pestañear. La diplomacia fiduciaria de los cócteles está entregando la geografía fáctica del Cáucaso. A mí todo esto me ha dejado sin palabras. Nunca me imaginé algo así viniendo del Kremlin. Pero Vladimir Putin siempre ha sido claro con Armenia. Es la decisión de ellos. Así pues que si estos dos tercios no les gusta el resultado, pues tienen que demostrarlo, digo yo. No se deben de quedar de brazos cruzados y ver cómo les roban el país. Digo, solo digo. A ver amigos, la paradoja del pronter atlantista en el Cáucaso. Rompamos el pronter de la simulación occidental. Ojo al dictamen clínico que hemos trazado acá en De qué hablan Geo, por decirlo así claramente. Porque esto desmonta los laboratorios de opinión de Bruselas y Washington de un solo golpe. A ver, fíjense en la monstruosa disonancia cognitiva que nos vende la Matrix. Sus titulares y agencias llevan semanas repitiendo el gastado libreto de que las elecciones parlamentarias de Armenia han estado sometidos a una tremenda y asfixiante presión desestabilizadora de Rusia. Nos quieren hacer creer que Moscú es el ogro autoritario que sabotea la institucionalidad democrática en el Cáucaso. Pero, ¿qué nos dice la fría realidad material del terreno indexada a sus propias crónicas? Que el único actor que ha desatado una purga real, física y sistemática en el gobierno títere, neoliberal y pro Unión Europea es Nikol Pashinyan. Rusia no ha cerrado un solo medio en Ereván. Ha sido Pashinyan quien ordenó el asalto a las redacciones. La Federación Rusa no ha inhabilitado candidatos. Ha sido el contrato civil pro-occidental que ha metido en prisión preventiva al alcalde electo de Gyumri, el que mantiene encarcelado al multimillonario Sambel Karapetyan, el que ordenó detener a obispos del movimiento Lucha Sagrada, como Bagrat Garstanian, y el que congeló el reencuentro de votos de la CEC durante la noche cuando las urnas reales castigaban su gestión, porque el hombre iba perdiendo. Y hicieron un chanchullo, pero sí, asqueroso. Entonces, ¿en qué quedamos? Occidente se etiqueta como defensores de la libertad a regímenes que aplican manuales de usurpación dictatorial y persecución judicial, simplemente porque les entregan el 74% de sus corredores de transporte estratégicos y se arrodillan ante la ruta Trump. Para la Matrix, la tiranía material es perfectamente democrática siempre y cuando la chequera fiduciaria que la financia provenga de Soros o de los fondos de emergencia de Bruselas. Digo, es la autopsia definitiva de su moralidad de escritorio, ¿verdad? Así pues, amigos, que el veredicto material de esta jornada ha quedado indexado de manera implacable en nuestros monitores. Los manuales de oficina y los discursos idílicos de derecho se pulverizan cuando chocan contra la terca física de la realidad. Ni los oligarcas de Davos van a salvar los activos traicionando la geografía del frente, ni las democracias de papel en el Cono Sur pueden sostener el orden sin el respaldo civil de las urnas.
ni la tiranía judicial en Cáucaso podrán maquillar para siempre el robo de la soberanía popular. La lección forense está escrita. Por eso, en este año 2026, nuestra pauta de supervivencia espiritual y material sigue más vigente que nunca. Sed sobrios y velad. Manténganse en vigilia o mantenerse en vigilia es auditar quién emite el mensaje, quién financia el prompter y quién sufre verdaderamente la fricción en el barro del terreno real. Y lo más importante, ver a dónde va el billetico, ¿verdad? ¿A dónde va el dinero? Amigos, en este búnker de que hablan Geo, les recuerdo que operamos bajo el estricto método del análisis forense y realismo geopolítico. Desde De qué hablan Geo, declaramos de forma contundente nuestro rechazo absoluto y denuncia penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. No promovemos el conflicto. Desnudamos la terca física de los datos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación soberana. Así pues que si este contraataque informático os ha dado la munición fáctica necesaria para no dejaros engañar por los analistas del sillón de la Matrix, machaquen ese botón de me gusta, suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo, compartan este expediente con toda la tripulación soberana y déjenme saber su dictamen forense abajo en los comentarios. ¿Cederá el Kremlin ante el chantaje fiduciario o mantendrá el mandato de victoria de trabajen hermanos? Nos vemos en la siguiente transmisión de Cota Alta. Saquen sus propias conclusiones, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.